Dios es simple. Hermano, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas esta frase? ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas decir Dios es simple? ¿Piensas que se está diciendo algo malo a Dios? ¿Piensas que se está faltando el respeto a Dios? ¿Piensas que se está diciendo un tipo de insulto a Dios? Pues en este contexto, nada malo estamos diciendo de Dios cuando decimos que Él es simple, sino todo lo contrario. Cuando decimos que Dios es simple, más bien estamos declarando una de las perfecciones de Dios. Repito, cuando decimos que Dios es simple, no estamos diciendo algo malo, por el contrario, estamos exaltando un atributo de Dios. Estamos declarando algo que Dios es. El propósito de esta lección, por lo tanto, es enseñar a la iglesia qué es la simplicidad de Dios. Mi propósito es que la iglesia hoy pueda aprender algo de este atributo tan desconocido. Pero hermanos, muy importante. Mi deseo es que hoy podamos conocer a Dios a través de lo que ha sido conocido por 2000 años de historia de la iglesia como la divina simplicidad. Como advertí la semana pasada y durante todo este curso he dicho, que durante el estudio de la doctrina de Dios nos vamos a enfrentar con algunos atributos que son bastante difíciles. Y uno de ellos, sin lugar a dudas, es la divina simplicidad. Sí, yo también dije que no solo conoceríamos atributos difíciles, pero que yo trataría de hacerlos lo más amigables, hacerlo lo más entendible. Y hermanos, créanme que me he esforzado por hacer este atributo lo más claro posible. Sin embargo, aún así, posee gran dificultad. Y es que este es uno de los atributos que más enfatiza que Dios no es como nosotros. Y al enfatizar este atributo que Dios no es como nosotros, nos cuesta más comprenderlo. Por lo tanto, les animo a que se esfuercen en esta lección para entender la simplicidad de Dios. De hecho, alguien dijo, la simplicidad de Dios es el atributo menos simple de entender. Y es verdad. Hermanos, cuando empecé a preparar este estudio, vinieron a mí ciertas luchas. Y es que ustedes deben de saber, en cada preparación de un sermón, una de las luchas del que prepara el sermón es esta. ¿Digo esto o no lo digo? ¿Digo esto otro o no lo digo? Por ejemplo, el día de hoy en Juan 13, hablamos un poquito sobre la fecha, sobre el tiempo en el que Jesucristo hizo la celebración de la Pascua. Pero en el mundo académico hay un debate sobre cómo es que Juan 13 armoniza con los otros evangelios. Y hermanos, hay un libro de Lucas, un comentario de Lucas, que tarda más o menos 25 páginas tratando de resolver el problema y mencionando los académicos, los liberales que dicen cómo ha respondido la iglesia. Y al estar estudiando ese material, dije, no voy a decir esto a los hermanos. Voy a dar mi postura y no voy a explicar 50 minutos de cómo es que debemos entender esto. ¿Por qué? Porque cuando uno va a predicar, no va a dar simplemente información para que las personas sepan más. Uno va a predicar para enseñar el mensaje principal del texto y darle consolación, exhortación a la iglesia. Eso es la predicación. En eso consiste la predicación.
Pues también al hacer esta preparación del estudio del día de hoy, vino también esta lucha. Dije, ¿en verdad los complico a los hermanos con la doctrina de la divina simplicidad? ¿Por qué no paso directo a la espiritualidad de Dios? ¿Por qué no a la aceidad de Dios, a la inmutabilidad de Dios? ¿Los complico con la doctrina de la simplicidad? Lo cual terminé contestando afirmativamente. ¿Por qué, hermanos? Porque, hermanos, debemos conocer a Dios como Él es. Yo sé, es difícil, va a ser difícil en cierto grado, pero debemos conocerlo. Si yo, por no meterlos en cuestiones difíciles, rehúso enseñar esto, creo que estaría fallando delante del Señor al no predicarles a Dios tal como Él es. Más bien, les voy a presentar la doctrina en su dificultad, tratando de hacerla lo más sencillo, pero presentarles a Dios tal como Él es. Y evidencia, hermanos, de que voy a intentar hacerlo de la forma más sencilla está que después de escuchar esta lección pueden ir al internet y buscar la doctrina de la simplicidad que dimos algunos viernes atrás en las lecciones de teología sistemática, y se van a dar cuenta que el 80% de lo que dije ahí no voy a decir aquí, porque son cuestiones complicadas, distinciones más complicadas y demás. Voy a intentar hacerlo sencillo, pero hermanos, les animo a que se esfuercen. En primer lugar, porque si Dios es simple, tu responsabilidad, hermano, y mi responsabilidad es enseñártelo. Tu responsabilidad es esforzarte en entenderlo y creerlo y adorar a Dios así como es, simple. En segundo lugar, no solo te animo a que te esfuerces a comprender este atributo, y cuando digo comprender no digo exhaustivamente, digo conocer o tener alguna idea de él. En segundo lugar te animo porque, hermanos, este es uno de los atributos más esenciales de la doctrina de la Trinidad. Esto es interesante. Uno de los atributos más esenciales de la doctrina de la divinidad, de la doctrina de Dios, es uno de los más desconocidos en nuestros días. Esto es interesante. Miren lo que dijo Peter Sandlon respecto a la doctrina de la divina simplicidad. La doctrina de la divina simplicidad, dijo él, es la gramática doctrinal más fundamental de la divinidad. ¿Qué es la gramática? Bueno, la RAE define la gramática de la siguiente manera. Es parte de la lingüística que estudia los elementos de una lengua, así como la forma en que estos se organizan y se combinan. Hermanos, cuando van a una librería y ven algún libro que dice gramática española o gramática en inglés o gramática latina o lo que sea, ¿qué es lo que deben esperar en ese libro? Si es una buena gramática, lo que deben esperar es los elementos esenciales del lenguaje en el que se ocupa. Por ejemplo, si yo agarro una gramática de latín, el libro me debe decir cómo funcionan las palabras en el latín. Por ejemplo, tenemos diferentes tipos de palabras en el latín. El verbo. ¿Cómo funciona el verbo? Sustantivos. ¿Cómo funcionan los sustantivos? Adjetivos. ¿Cómo funcionan? Preposiciones, adverbios y demás. Una gramática me debe dar las herramientas para yo poder usar ese lenguaje. Ok, usemos entonces la analogía. Dice Peter Sandlon que la divina simplicidad es la gramática doctrinal más fundamental de la divinidad. Déjenme intentar traducir esto de la siguiente manera. Lo que está diciendo Peter Sandlon es lo siguiente. Conocer la divina simplicidad nos ayuda a conocer a Dios de la forma en la que debe ser conocido. Así como la gramática me ayuda a entender y conocer el lenguaje y usarlo apropiadamente, así la divina simplicidad me ayuda a conocer a Dios, me ayuda a entender sus atributos, me ayuda a entender la divina Trinidad, etcétera.
Por estas dos razones, les animo a que nos esforcemos a entender la doctrina de la divina simplicidad. En primer lugar, Dios es así. Y si Dios es simple, lo debes conocer, hermano. Segundo lugar, este atributo es esencial. Es esencial para entender todos los demás atributos. Es esencial, hermanos. Hermanos, si la doctrina de la simplicidad no está, aunque sea de forma obscura, delante de nosotros, aunque sea no perfecta, pero un concepto, aunque sea mínimo, si no está, es probable que de los atributos de Dios estemos haciendo muchas cosas equivocadas. Estemos pensando algo de Dios que Él no es. Así como si yo no tengo una buena gramática de latín, no puedo usar bien la palabra y puede ser que el verbo lo esté usando o lo esté declinando o conjugando de una forma inapropiada. Así también, si yo no tengo un concepto de la divina simplicidad, puede ser que cuando esté estudiando los atributos de Dios o la Trinidad, estoy diciendo algo de Dios que en realidad no es. Y vamos a verla a través de 3 puntos. En primer lugar, una introducción a la doctrina. Después vamos a ver la base bíblica. Y después vamos a ver las implicaciones de la doctrina. En esta breve sección, introducción a la doctrina, intentaré explicar de la forma más clara posible qué es la simplicidad de Dios, sin hacer mucho discurso al respecto. Quiero ponerlo como la forma más sencilla de verlo. Este sería el ABC de la simplicidad. Podríamos llamar el punto 1 el ABC de la simplicidad, ¿sí? El punto 2 puede ser llamado ABC punto 2 de la simplicidad. Porque hoy nos vamos a quedar, hermanos, en el ABC en todas. Lo que quiero decir es que el primer punto es simplemente una introducción lo más sencilla posible. Ok. La palabra simple tiene diversos significados en nuestro lenguaje, así que es importante aclarar cuál estamos usando cuando decimos que Dios es simple. Cuando el paciente, por ejemplo, uno de sus significados es este. Cuando el paciente llega muy asustado al doctor, con el fin de tranquilizarlo, le dice: no te preocupes, esta enfermedad es muy simple de tratar. ¿Qué es lo que está diciendo el doctor con esto? Que no hay mayor complejidad, que no hay mayor dificultad con su enfermedad, que con un medicamento sencillo él se puede curar. Simple en este contexto quiere decir que no es difícil. Entonces, cuando decimos que Dios es simple, no queremos decir esto, porque hermanos, ¿conocer a Dios es difícil? Sí. Dios no es simple en este sentido, que es sencillo de comprender o algo así. Ok, otra connotación de la palabra simple la tenemos de esta forma. Proverbios la usa para describir la poca inteligencia de una persona. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Esta no es una falta de inteligencia en cuanto a capacidad mental, sino es una falta de inteligencia por ser necios, ¿sí? Le está diciendo: ¿hasta cuándo, necios? ¿Hasta cuándo no aplicaréis su entendimiento? Cuando decimos que Dios es simple, no estamos usando simpleza en este sentido. En Dios no existe pecado, no existe necedad. Por lo tanto, no estamos diciendo esto de Dios. Otra connotación que no queremos aplicar cuando decimos que Dios es simple. Y lo usamos frecuentemente con nuestros niños. Déjenme dar el ejemplo y todos lo van a entender. De repente estamos a la mesa y las niñas están riendo, se voltean a ver y se están riendo, y a una se le cayó el agua y se empieza a reír la otra, y dice la mamá o el papá: ya están de simples, nada más pasa la mosca y se ríen. Esto habla que son simples en el sentido como de un tipo de inmadurez. Como se encuentran, lo llamamos de simplones, ¿sí? Estás de simple. No sé si esto está en todos los países de Latinoamérica, los países hispanohablantes, pero al menos en nuestro país, México, esta es una forma en la cual utilizamos la palabra simple, como falto de cordura. Hermanos,
Obviamente, cuando decimos que Dios es simple, no estamos diciendo eso. Ninguna de estas cosas aplicamos a Dios cuando decimos que Él es simple. Ninguna ofensa, ninguna falta de perfección atribuimos a Dios cuando decimos que Él es simple. Más bien atribuimos perfección. Y si quieren una definición sencilla de qué queremos decir cuando decimos que Dios es simple, aquí está. Estamos diciendo que Dios no tiene partes. Lo contrario a simple, con la connotación que nosotros estamos usando la palabra simple, es compuesto. ¿Sí? ¿Qué es algo compuesto? Algo compuesto es algo que es formado de diversas partes. Por ejemplo, tu reloj es algo compuesto. Está formado de diversas partes. Cuando decimos que Dios es simple, estamos diciendo Dios no está formado de partes. Es interesante, hermanos, que nosotros, quizá los médicos sí, porque a veces se usa eso para hablar de algunos medicamentos simples. Quizá alguien que tiene estudios de medicina sí, pero regularmente en nuestro contexto, simple para nosotros, nunca pensamos en esta definición, algo que no tiene partes. Y hermanos, revisando la RAE, es uno de los significados que se le da. No es un significado simplemente teológico. Es uno de los significados que da. Y en un diccionario es de los primeros significados. Miren cómo lo define un diccionario. Que está formado por un solo elemento y no compuesto de varios. ¿Qué es simple? Que está formado de un solo elemento y no compuesto de varios. Así que graba esto en tu mente. Cuando decimos que Dios es simple, queremos decir que Él no es un ser compuesto. Él no es un ser compuesto. Esto no es toda la doctrina. ¿Sí? Dije que este es el ABC. Vamos en el A. No es toda la doctrina, pero al menos graba esto ahora. Que Dios es simple es que no posee partes. No posee partes. Ahora, a partir de este momento, yo tengo dos retos en esta lección y espero con la gracia de Dios poder cumplirlos. En primer lugar, tengo este reto: explicar más abundante el significado. Ya dijimos, ¿qué significa que Dios es simple? Que no tiene partes. Pero hermanos, nos hemos quedado en el A. Nos falta pasar a la B y a la C. Tengo un reto: avanzar en el significado. Pero mi segundo reto a partir de ahora es este. Es mostrarte por qué ser simple es una perfección divina. Porque aquí alguien puede decir, ok, el concepto complicado en el cual me asustaste, ya lo comprendí. Dios no tiene partes. Pero, ¿cómo es eso una perfección? ¿Cómo es que no tener partes implica en Dios perfección? Esos son mis dos retos. Uno, abundar en la doctrina para ser más preciso. Dos, mostrar que eso es una perfección, hermanos. Entonces avancemos. Cuando decimos que Dios es simple, estamos por un lado negando algo de Dios y por otro lado estamos afirmando algo de Dios. ¿Qué negamos en Dios o qué negamos de Dios? Cuando hablamos que Dios es simple, negamos alguna o cualquier composición en el ser divino. Algo compuesto es algo que está formado de diversas partes. Por ejemplo, hermanos, el hombre está formado al menos, o está compuesto al menos de dos partes. Al menos, porque hay al menos 7 tipos de composiciones, pero vamos a quedarnos con la más sencilla. ¿De qué está compuesto el hombre? Cuerpo y espíritu, o cuerpo y alma. Dios no tiene ninguna de esas composiciones. O sea, Dios no tiene esto más esto y es igual a Dios. Nosotros sí. Nosotros
cuerpo más espíritu, igual al ser humano. Dios no posee ninguna parte, hermanos. No posee ninguna parte. Dios no es esto más esto más esto. Miren, empecemos a intentar bajar esto lo más claramente. Hermanos, Dios no es amor más gozo, más paciencia, igual a Dios. Los atributos en Dios no son partes de su ser divino. Dejo esto aquí y en un momento regresaremos a ello. Ok, cuando decimos que Dios es simple, ya vimos lo que negamos de Dios. Negamos composición en partes. Los que han leído la confesión no deberían estar muy asustados respecto a este atributo, hermanos. Porque los que leyeron la confesión, en el capítulo 2 de ella, se afirma lo siguiente: que Dios es sin cuerpo. ¿Amén a eso? ¿O Dios tiene cuerpo? Dios es sin cuerpo, sin miembros, o partes, o pasiones. Eso lo veremos después. Daremos una lección, hermanos, para enseñar que Dios es sin pasiones. Dios no tiene pasiones, pero después lo hablaremos. Así que esto no debe ser algo muy nuevo para los que han leído la confesión. La confesión ya dice que Dios es sin cuerpo, sin partes. Dios no tiene ningún tipo de partes. Ok, ¿qué afirmamos? Ya vimos lo que negamos de Dios, pero ahora, ¿qué afirmamos cuando decimos que Dios es simple? Afirmamos que todo lo que hay en Dios es Dios. Todo lo que hay en Dios es Dios. Voy a ser breve aquí y después vamos a regresar a esto. Hermanos, Dios, propiamente hablando, o sea, lo más precisamente hablando, Dios no tiene amor. Dios es amor. Tú y yo tenemos amor. ¿Por qué? Porque el amor es algo que en nosotros no es parte de nuestra esencia, ¿o sí? ¿Ser amoroso es parte de la esencia del hombre? No. ¿Cómo sabemos esto? El pecado. El pecado entró, el hombre ahora no ama y sigue siendo ser humano. Dios no posee amor. Hermanos, Dios es amor. Hermanos, Dios no posee justicia. Dios es justicia. Vamos a dejar esto aquí también y en un momento vamos a regresar. Vayamos a la base bíblica. Recuerden que el primer punto era solo el ABC. Ahora vamos a la base bíblica. La base bíblica para esta doctrina, hermanos, es bastante clara. Por un lado, tenemos el testimonio directo de las Escrituras respecto a esta doctrina. Y por otro lado, tenemos el testimonio indirecto. Comencemos por el testimonio directo. Contrario a lo que algunos piensan, como William Lane Craig, Ronald Nash y Alvin Plantinga, la doctrina de la divina simplicidad tiene una base bíblica. Por ejemplo, Éxodo 3:14 dice: yo soy el que soy. Este texto ha sido el texto clásico, si lo podemos llamar así, para formular la doctrina de la divina simplicidad. El punto aquí es que debido a que Dios es un ser absoluto, esto es independiente de toda limitación, por lo tanto, tiene que ser un ser simple, ya que todo ser compuesto implica limitaciones. Hermanos, voy a hacer un dibujo que creo que me ayudó con los hermanos de los viernes para ayudar a entender esto. ¿Qué significa yo soy el que soy? Significa yo soy de mí mismo, ¿sí? No dependo de nada para ser lo que soy. Vean esto. Cualquier cosa compuesta no puede ser lo que es por sí mismo, sino debe lo que es a algo externo a él. Avancemos en esto. Otra evidencia bíblica. Hay descripciones, de los atributos de Dios como su esencia. En la Biblia encontramos diferentes instancias
en donde los atributos de Dios se describen como esenciales a su ser. Abran sus Biblias en Juan 4:24. Juan 4:24. Estando Jesús con la mujer samaritana, le dice, Dios es espíritu. Vean esto. No está diciendo Dios es espiritual. Dios es espíritu, o sea, su esencia es espíritu. Ahora, vayamos a Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Dios es luz. O sea, su esencia es luz, es vida. Hermanos, nosotros poseemos vida. Dios es vida en sí mismo. Ok, vayamos a otro texto. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, la Biblia a veces describe a Dios de forma con adjetivos, pero en estas ocasiones está usando sustantivos para describir el ser divino. De Pedro se puede decir, Pedro es amoroso, ¿verdad? Pero de Pedro no se puede decir que la esencia de Pedro es amor. No, Pedro es amoroso, pero la esencia de Pedro, la esencia de Pedrito, no es el amor en sí mismo, pero la esencia de Dios sí es amor. La esencia de Dios es santidad. La esencia de Dios es justicia. Todos los atributos que hay en Dios no son parte de su ser, sino son esenciales a sí mismo. Hay otro texto que no vamos a abundar mucho porque se necesita más disertación, pero Génesis capítulo 1, versículo 1, es una clara evidencia que Dios tiene que ser sin partes. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Dios es la causa de todas las cosas. Pero solo Dios puede ser la causa de todas las cosas si Él es sin causa. ¿Sí? Yo sé que ahorita pueden leer estos textos y decir, que de aquí la simplicidad de Dios. Yo espero que con el avance del tiempo esto sea más claro. Escuchen ese argumento, hermanos. Solo alguien que es absoluto en sí mismo, o sea, que no depende de nadie para ser lo que es, puede ser la causa de la creación. ¿Por qué? Porque si no hay un ente que no es causado, nunca llegaríamos en una regresión de eventos al quien hizo el mundo. Y para eso el ser absoluto tiene que ser sin composición. Ok, creo que con lo que viene esto va a ser más claro. Vamos a la evidencia indirecta. Evidencia indirecta. Por el testimonio indirecto de las Escrituras, quiero decir que hay ciertas doctrinas en la Biblia que nos hacen afirmar necesariamente que Dios es simple. Piensa en la aceidad, lo que es llamado en la teología como AC. Este atributo lo veremos más adelante. La aceidad, Dios es AC. La aceidad simplemente significa que Dios no depende de nada para ser lo que Él es. ¿Sí? Dios no depende de nada para ser lo que Él es. Ok, escucha esto. Todo ser, toda cosa, toda criatura compuesta
toda criatura por definición es compuesta, es, o más bien no es AC, no es de sí misma. Vamos a hacerlo esto con el ejemplo más sencillo que mencioné hace un momento. El mono de nieve. ¿Me falta algo? La bufanda, ¿verdad? Y el gorrito. El mono de nieve. El mono de nieve es obvio para todos nosotros que es un ser compuesto. Está compuesto al menos de 3 bolas de nieve y una zanahoria. Hermanos, el mono de nieve antes era 3 bolas de nieve separadas. Entonces vean esto. Todo ser compuesto llega a ser compuesto por algo externo que lo compone. Hermanos, en cualquier tipo de composición, esto es así. Hay 7 tipos de composiciones. No los voy a meter en ese problema. Si alguien quiere saber más, vaya a ver la lección que dimos un viernes de la divina simplicidad y van a ver los 7 tipos de composiciones. Pero quedémonos con esto. Si Dios es de sí mismo, si lo que Dios es no lo deriva de nadie más, hermanos. Hermanos, lo que Dios es no lo deriva de nadie más. Entonces, vean esto. Si Dios no es simple, quiere decir que es compuesto. Si es compuesto, esto quiere decir que antes o en algún momento Dios tuvo que ser diferentes partes y algo lo hizo compuesto. Porque las partes siempre son antes de lo compuesto. La pregunta es, ¿quién lo compuso? Y si Dios es compuesto, entonces no es de sí mismo. Dios no es AC. Ok, avancemos. La inmutabilidad de Dios. Con la inmutabilidad de Dios queremos decir que Dios no cambia. Vean esto, hermanos. El mono de nieve sufrió, o antes de ser mono de nieve, pasó por diferentes mutaciones. Primero se agregó una bola, después se agregó otra bola y después se agregó otra bola. El mono de nieve sufrió cambios y es más, como es compuesto, puede sufrir otros. Por ejemplo, ¿cuál? Le podemos quitar una y hacerlo divisible. Ok, si Dios es compuesto, esto quiere decir que en un momento estaban sus partes y después algo lo unió para ser lo que es. Eso quiere decir que Dios no siempre es quien es, sino que muta dependiendo. Y el peligro sería decir que si Dios fue compuesto, esto quiere decir que puede ser dividido. Hay otra doctrina muy importante para hablar de la divina simplicidad, lo que es conocido como la espiritualidad de Dios. Dios es espíritu. Esto implica que un espíritu infinito no puede tener partes. Yo sé, algunos están pensando aquí, entonces los ángeles son simples. No, porque vamos a llegar en un momento a explicar por qué los ángeles no son seres simples, sino son compuestos. Porque hay más que composición de bolas de nieve y alma y espíritu. Hay otros tipos de composiciones. Debido a la espiritualidad de Dios, Dios es un ser simple, pero esto lo veremos, la espiritualidad de Dios la veremos la siguiente lección. Ok, vayamos a la última parte. Vamos a ver las implicaciones de esta doctrina. Y aquí yo espero, hermanos, que todas las partes, hablando de partes, todas las partes que pueden estar sembradas en nuestra mente en este momento, empiecen a componerse ahora. Voy a intentar dar un poco de discurso teológico al respecto y espero que todo empiece a embonar. ¿Qué deseo en esta última parte? Deseo que la doctrina de la simplicidad empiece a ser más clara a los ojos de ustedes. Y en segundo lugar, deseo que empiecen a ver por qué es necesario que Dios sea simple. Si Dios es un ser perfecto, tiene que ser simple.
Y en último lugar, espero que esto ayude a ver la hermosura y grandeza y majestad de Dios al ser un ser simple. Ok, comencemos. Todos los atributos en Dios son esenciales y no accidentales. Miren lo que dice un autor, Michael Horton, dice: como humanos, nosotros somos criaturas complejas. ¿Qué quiere decir complejas? ¿Que somos difíciles de entender para Dios? ¿O qué quiere decir complejas? Compuestas, ¿sí? Bueno, ahí mismo lo dice. Complejas y compuestas. Estamos compuestos de diversas partes y atributos que son accidentales. ¿Qué quiere decir que son accidentales, hermanos? No quiere decir que tiramos el agua y fue accidental. Accidental, o los accidentes en el ser humano, son los siguientes. En pecado nosotros no éramos amorosos. En la regeneración ahora podemos dar amor. El amor es un accidente en nosotros. Es algo que está o puede no estar. O sea, es algo variable. Eso es un accidente. Hermanos, ¿qué atributos tienes? Quizá dices, bueno, soy amoroso, soy tierno, soy justo. Todos esos atributos en ti son accidentales. O sea, no son parte de tu esencia de ser hombre, son accidentales en ti. Eso es porque eres un ser compuesto. Sin embargo, para Dios, esencia y existencia son idénticos. Sus atributos son esenciales a su existencia. Esto es algo excelente en el ser divino, hermanos. Nota. Repito, en nosotros ser amoroso es algo accidental. En Dios es esencial. Déjame explicarlo así. Dios no puede no ser amor. En Dios el amor no es una parte de Él. Si el amor, hermanos, fuera una parte en Dios, quiere decir que esa parte puede quitarse o puede ponerse. Pero en Dios todos sus atributos son esenciales. Todos sus atributos pertenecen a su esencia, por lo tanto no son mutables. Esta es la excelencia de la simplicidad. Que regresen a sus hojas, todavía en la página 1, punto 1, cuando dice afirmamos, todo lo que hay en Dios es Dios. El amor no es una parte de Dios, es su esencia. Y así con cada atributo. Esto nos debe dar seguridad y consuelo, pues sabemos que al no haber sido formado por partes Dios, todo lo que hay en Él es Dios. Hermanos, lo que quiero decir es que nosotros no podemos decir, Dios es esto, más agrégale amor, más agrégale paciencia. No. No podemos conocer la esencia de Dios aparte de sus atributos. ¿Por qué? Porque Él es sus atributos. Su esencia es sus atributos. Todo lo que Él es, pertenece a su esencia divina. Vayamos un poco más adelante. En segundo lugar, esta doctrina implica... ¿por qué Dios es simple? Porque la composición representa imperfección. En primer lugar, toda cosa compuesta necesita alguien que lo componga, alguien que lo una. Hermanos, ser compuesto es manifestación de debilidad. Ser compuesto es manifestación de dependencia. ¿Quién nos compuso? ¿Quién dio la carne y el espíritu? Dios. Necesitamos un compositor para existir. Ser simple es excelente, porque no necesita de nada externo, ni de una persona, ni de una fuerza para ser lo que es. Es lo que es en virtud de ser Dios. Además, ser compuesto no solo representa imperfección en necesitar un compositor, sino representa debilidad en que toda cosa compuesta es mutable. Toda cosa compuesta es mutable. O sea, cambia.
Miren lo que dice Turretin. Él define la simplicidad haciendo énfasis en esto. Dice, la simplicidad de Dios, considerada de una forma física y no moral, es un atributo incomunicable por el cual concebimos la naturaleza divina, no solo libre de toda composición y división, sino como incapaz de ser compuesta y divisible. O sea, en Dios no hay ninguna mutabilidad porque Él no es compuesto. Hermanos, esto va a la raíz de quién es Dios. En tercer lugar, ¿por qué Dios tiene que ser simple? Porque la composición necesariamente implica distinción entre las partes. Lo compuesto es aquello que ha sido unido de diversas partes, pero esas partes permanecen separadas. En Dios, al no haber partes, todos sus atributos concuerdan en una armonía absoluta. Esto quiere decir que su amor es su justicia. Hermanos, esto es consuelo para nosotros. Yo sé, esto es complicado, pero aquí empieza a bajar la doctrina para nosotros. Mira esto, que el amor es una parte en ti y no es parte esencial, no es buena noticia, porque a veces el amor puede faltar y tu justicia puede ser falta de amor. Pero si en Dios no está formado de partes, o sea, Dios no es justicia más amor, más paciencia, más bondad, más benignidad, más esto, sino que cada atributo es Dios, Dios es cada atributo, es excelente, porque su amor es su justicia, porque su justicia es su paciencia. Entonces, siempre que Dios ama, ama justamente. Su justicia es su santidad. Esto es una armonía perfecta en el ser divino. Es por eso que para nosotros Dios es nuestro más grande consuelo. Si Dios no fuera simple, hermanos, Dios no puede ser nuestro consuelo. ¿Por qué? Porque algo lo compuso. Y eso quiere decir que Dios puede ser divisible. ¿Qué confianza sería alguien que no es la última causa de todas las cosas, sino que Él mismo tiene una causa? No es de confianza. Además, si Dios es de partes, en ocasiones se puede ejercer la justicia o un atributo sin relación con el otro, pero en Dios no. Dios es simple. Me gustaría dar algunas aplicaciones prácticas al respecto. Pero, antes de llegar a eso, puse una sección en sus hojas donde doy el testimonio histórico de la doctrina de la simplicidad. ¿Por qué? Porque yo sé que algunos pueden estar pensando aquí, oye, esa doctrina está muy rara, nunca la había escuchado y demás. Y está bien, lo entiendo. Entonces, déjame mostrarte que cuando tú dices que esta doctrina es extraña, Ireneo, Agustín, la era medieval y los reformadores dirían, no, los raros somos nosotros en no conocer esta doctrina. Vean, hermanos, cómo desde la iglesia temprana, la doctrina de la simplicidad ha sido parte esencial de la confesión de la iglesia. Y créanme que aquí tuve que cortar montón de testimonio. Por ejemplo, Ireneo. Noten lo que dice. Él es un ser simple y no compuesto. Hermanos, Ireneo. No más allá del siglo III. No más allá del siglo III. Y dice, Él es un ser simple y no compuesto, sin miembros diversos y totalmente distinto, y totalmente el mismo. E igual a sí mismo debido a que Él es todo entendimiento y todo espíritu y todo pensamiento y toda inteligencia y todo razón y todo oído y todo vista y todo luz y todo lo fuente de todo bien, inclusive como los religiosos y piadosos no acostumbran a hablar respecto a Dios. Agustín, que Dios es lo mismo que ser fuerte o ser justo o ser sabio o ser lo que sea que puedas decir de esa multiplicidad simple. Me gusta esto. Multiplicidad simple. Hermanos, nosotros vemos múltiples atributos, pero Dios es simple.
Vemos muchos por nuestra humana debilidad, pero en Dios es un ser simple. Dios no es la suma de muchos. Su esencia es todo esto. O de la simplicidad múltiple, según la cual se expresa su sustancia. Aquel que es justicia también es bondad, y aquel que es bondad también es beatitud. Me acuerdo de la narración de Herman Bavinck. Él da la siguiente historia, más o menos va así. Imagínense que un niño sale a caminar con su papá y ve la medalla de su papá. Su papá ganó unas olimpiadas, un concurso, y ve la medalla de oro. Esa medalla no solo tiene valor por ser oro, tiene valor por lo que representa. Y entonces el niño todos los días se levanta y ve esa medalla, todos los días se levanta y ve esa medalla, y en realidad la quiere poseer. Y entonces van caminando en un paseo y el niño saca la propuesta, saca sus 3 monedas de a peso. Papá, te quiero comprar tu moneda. Y el niño está seguro y hasta le parece extraña la risa de su papá. Y dice, estoy hablando en serio, te quiero comprar tu moneda. Aquí están mis 3 monedas. Y el niño no puede comprender cómo 3 monedas no son más que una. Entonces el papá le va a ayudar a comprender el valor de la moneda de oro, de la medalla de oro. Y le va a decir, hijo, esa medalla es tan valiosa que ni con 100 de esas monedas, ¿pueden imaginar lo que para un niño es 100 monedas de peso? Es grandioso, es mejor que un billete, hermanos. Porque 100 monedas es mucha cantidad, ¿sí? Se siente bonito las muchas monedas. Y si le quitas el de 20 y les das 2 de a peso, piensa que ahora posee más. Hermanos, no abusen a sus hijos. Entonces le dice, ni con 100 monedas me la podrías comprar. Hermanos, esa medalla vale mucho más. Representa el esfuerzo del hombre. No solo es oro, representa todo el triunfo. Pero con esa multiplicidad de monedas, al decirle ni con 100 monedas, el niño puede contemplar la grandeza y el valor de la medalla. Así en el ser divino se nos revela con multitud de atributos, para que entendamos lo que Él es en su esencia. Pero no es que Él sea la parte de muchos atributos. Él es glorioso en su esencia. Y la única forma en la que nosotros, débiles seres compuestos, podemos conocer el ser simple es a través de la multiplicidad de sus atributos. En resumen, el resumen histórico aquí. Déjenme citar las palabras del historiador Richard Müller. Él dice esto. Saboreen estas palabras conmigo, hermanos. Él dice esto. La doctrina de la divina simplicidad es casi la suposición normativa, o sea, es la ley, es la regla de la teología desde el tiempo de los padres de la iglesia hasta el tiempo del sistema escolástico medieval, hasta la era de la teología de la reforma y de la posreforma. De hecho, continúa hasta la era subsiguiente de la ortodoxia tardía y el racionalismo. Yo sé, esta doctrina es difícil y alguien está sospechando de mí que estoy leyendo cosas raras. ¿Qué está leyendo el hermano que nos está enseñando esto? Pero ahora les he mostrado que nosotros somos los raros cuando estamos descuidando este atributo en el ser divino. Ok, permítanme terminar con unas verdades más. ¿Qué implica esto, hermanos, para nosotros? Hermanos, en primer lugar, Dios no es como nosotros. Hemos domesticado a Dios. Hemos domesticado a Dios. El león indomable ha sido domesticado. Y cuando nos acercamos a atributos como estos que nos hacen desvariar en nuestra mente, tratamos de ignorarlo o negarlo, pensando que no, Dios tiene que ser más como nosotros. Pero hermanos, Dios es sumamente distinto a cualquier ser. Miren lo que dice James Dolezal. La consecuencia lógica de negar
doctrina de la divina simplicidad es que Dios es considerado meramente como otro ser dentro del mundo, aun si fuera más supremo, aun si fuera el ser más supremo. Si negamos la doctrina de la simplicidad en Dios, decimos, no, Dios es compuesto como nosotros, solo es mejor. No, Dios es sin composición. Este atributo, hermanos, no solo nos hace entender que Dios no es como nosotros, hermanos, nos hace entender que Dios no es como ningún otro ser. Porque alguien podría decir, ok, Dios es espíritu y es simple. Sí, los ángeles también son espirituales. ¿Son simples? Son más simples que el hombre, porque el hombre tiene tipo de composición de materia más, o esencia más forma, o materia más área espiritual. Pero que sean seres más simples no los hacen participar de la simplicidad de Dios, porque un ángel posee santidad, posee justicia como partes de su esencia. Vamos a imaginar esto. Está la esencia angelical, ¿sí? Está la esencia angelical. Y a esa esencia angelical se le agrega santidad y se le agrega justicia. ¿Cómo sabemos que son partes? Porque recuerden, todo lo que es parte puede ser quitado. Hay ángeles que no guardaron su dignidad y pecaron contra Dios, dejando de ser justos y santos. ¿Pueden ver? Esos atributos son partes en la esencia angelical. En Dios ningún atributo es parte, todo es esencial a sí mismo. Ok, adora a Dios. Él no es como tú, Él no es como yo, Él no es como ningún otro ser. Hermanos, esto es lo que es llamado por algunos teólogos atributos que revelan la otreidad de Dios. Graba esta palabra. No sé si existe en español, pero ahora existirá. La otreidad de Dios. Dios es otro, distinto. Hermanos, Dios no es como la criatura. Dios es diferente. Dios vive en una, si podemos llamarlo así, en una realidad distinta a la que nuestros ojos alcanzan a medir. Conocer este atributo, en segundo lugar, nos revela la gracia de Dios. Porque, hermanos, conocemos a Dios porque se ha decidido revelar en nuestra humana débil capacidad. Nos ha hablado como a bebés para que le conozcamos algo de Él. Hermanos, si Él no condesciende, si Él no baja a hablarnos y decirnos, hijos, yo soy así, jamás podríamos penetrar el conocimiento del Altísimo. Miren lo que dice un autor. Aunque el gran y simple, bendito Dios, es un ser absolutamente simple e infinitamente alejado de toda sombra de composición, Él es, sin embargo, en condescendencia a nuestras facultades débiles y estrechas, representado en la Escritura como poseyendo diversas propiedades o atributos, que aunque aparentemente diferentes a su esencia, son en realidad esenciales a Él y constituyen su misma naturaleza. Es lo que dice Jerónimo Sancius. En tercer lugar, este atributo nos puede ayudar a corregir nuestros diferentes énfasis en el ser divino. Hermanos, todos caemos en enfatizar ciertos atributos en Dios. Algunos enfatizan su amor, otros su justicia. Pero si lo que hemos visto de la simplicidad es cierto, no hay un mayor atributo en Dios. Hermanos, no hay un mayor atributo. Porque todos los atributos en Dios son esenciales a Él. Y como dije hace un momento, es porque Dios es simple que podemos confiar en Él, que Él es nuestra fuente de reposo. Miren la cita que puse al lado en sus hojas, la cita larga en la página 2. Dice así: la simplicidad de Dios nos ayuda a apreciar plenamente cómo deberíamos
como deberíamos, perdón, la gloriosa promesa encontrada en Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Debido a que Dios es bondad, Él puede hacer esta promesa. Pero su bondad también es su poder, de manera que Él es poderosamente bueno. Pero también es sabio, por lo que es poderosamente bueno y poderosamente sabio. Añade a esto que Dios es inmutable, poderoso, sabio y bueno. O que su poder es su bondad, es su sabiduría, es su inmutabilidad. Por tanto, podemos confiar en Él que todas las cosas obran para nuestro bien, porque nuestro Dios es sabiduría, poder, bondad e inmutabilidad. Todo lo que hace por nosotros necesariamente involucra todos estos atributos. Excelente meditación. Cuando Dios da una promesa, no solo está mostrando su bondad. Debemos considerar todo lo que Dios es cuando da esa promesa, de forma que cada promesa es como un juramento para Él, porque su palabra se cumple por su poder, por su sabiduría, por su omnisciencia, por su omnipotencia. Además, como vimos hace algunos sermones, esto nos ayuda a ver los atributos de Dios en sus diferentes revelaciones. Salmo 145, versículo 8 y 9 revela varios atributos, pero sobre todo en la cruz de Cristo. Miren lo que dice Thomas Boston, también tienen esa cita ahí. Nuevamente, la gloria de un atributo de Dios suele ser más visible en una acción que en otra. En algunas cosas hay más de su bondad, en otras más de su sabiduría se puede ver, y en otras más de su poder. Pero en la obra de redención, todas sus perfecciones y excelencias brillaron en su más grande gloria. Que Dios es simple es confirmado por la cruz de Cristo, hermanos. Porque en esa cruz, la gloria del ser divino se reveló en una instancia. Y así conocemos que Él no tiene que añadir partes a su obra, sino que en un solo acto se revela todo lo que Él es. Y hermanos, ¿no tiene esto algo que ver con el fruto del Espíritu Santo? ¿Por qué se habla del fruto del Espíritu Santo como uno? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Un fruto. ¿Por qué? Porque es el fruto del Espíritu. El Espíritu es Dios. Dios es simple. Cuando Dios mora en el corazón de un creyente, por lo tanto es un fruto. Por lo tanto se manifiesta esto como una cosa, como una obra de Dios en nosotros. Miren lo que dice Jonathan Edwards al respecto. Todas las gracias del cristiano siempre van juntas. Donde hay una, están todas. Y cuando falta una, faltan todas. Las diferentes gracias del cristiano están en algunos aspectos implicadas una en la otra. No solamente siempre están juntas y surgen la una de la otra, sino que es una. En algunos aspectos implicada en la misma naturaleza de la otra. Hermanos, espero que sus mentes estén un poquito cansadas con esta doctrina, porque es una doctrina difícil, pero yo espero que esto siga ayudando y siga bendiciendo a la iglesia a conocer más a Dios tal como Él es. Es nuestro deseo en estas lecciones, que la iglesia pueda admirarse de su Dios. Hermanos, Dios es simple, Dios es diferente a nosotros, majestuoso, independiente, hace infinito. Amén. Ok, ¿hay preguntas? Todavía no me queda claro, reconociendo los atributos, o sea, hablando de atributos en plural de Dios, no me queda claro por qué no se puede entender esencialmente, sin dejar de reconocer la distinción entre los atributos, esencialmente como un solo atributo. Es muy buena pregunta. Esperaba esa pregunta para ya aclarar esto. Bueno, espero que me salga esta imagen.
Vamos a imaginar que aquí hay muchos colores. No podemos decir que es un solo atributo, por cuestiones que atributo habla, o sea, con atributo estaríamos limitando la esencia divina. O sea, yo lo que digo es esto: la esencia divina no son muchos atributos. Entonces, en vez de decir Dios es un solo atributo, yo diría Dios es una esencia simple. A la luz de que nosotros no podemos comprender a Dios, Él se nos revela como si fuese un ser compuesto. Hermanos, Dios dice que tiene oídos. Dios dice que tiene manos. Así como nos tiene que usar ese lenguaje para que nosotros podamos entender algo de Él, así Él, podemos decir, Dios no es muchos atributos. Dios es una esencia indivisible. Pero nosotros no podemos comprender cómo es esa esencia simple, indivisible, sino por la revelación de los muchos atributos. Entonces, por eso ese prisma, en esta imagen hay muchos errores, o sea, no es una imagen perfecta, no es una ilustración perfecta, pero da algo de lo que hemos intentado decir hoy. Dios es una esencia indivisible, pero nosotros no podemos comprender esa esencia indivisible. Por lo tanto, se revela en su palabra y en la creación, en la providencia y demás, como un ser con muchos atributos. Hermanos, si yo les preguntara, ¿Dios tiene muchos atributos? Ustedes me tendrían que decir sí y no. Sí tiene muchos, porque la Biblia nos dice que Él es, como dijo Agustín, múltiple en sus atributos. Pero también deberíamos decir, ok, pero aunque nosotros lo vemos como múltiple, no es que quiere decir que Dios es la suma de todo eso. Dios es un ser simple, una esencia indivisible, pero a nosotros, lo que Él es aquí, nosotros no lo podemos comprender. Por lo tanto, se nos revela en la multiplicidad de su simplicidad. ¿Sí? Por eso un atributo nosotros lo referenciamos a algo que se revela a nosotros. Entonces, es mejor decir, Dios es una esencia, y en esa esencia es todo esto, pero nosotros no podemos entender la esencia simple si no lo vemos en las muchas partes. De hecho, eso dice Norton en su libro El Evangelista Ortodoxo, que Dios se revela en muchas partes para que nosotros, débiles criaturas, podamos comprenderle. Veo si encuentro esa frase. Dice, los atributos de Dios no son distinguibles en Dios, sino en nuestro entendimiento. Por si estaba difícil la doctrina, pues aquí está algo para complicarlo más. Dios no se entiende a sí mismo. Recordemos, vamos a ver después que Dios no se entiende a sí mismo, hermanos. Dios no usa un discurso para entenderse así. Dios se entiende ipso facto. Pero por usar lenguaje humano, Dios no se ve a sí mismo a través de la multiplicidad de atributos. Él se conoce en su esencia. Pero porque somos humanos, le conocemos en la multiplicidad de sus atributos.